El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy nuestro tema tiene que ver con dinero. Sí, señora, sí, señor. Vamos a hablar de qué pasa en la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS, cuál es la organización que tienen para la transparencia de este seguro social. Y por eso invitamos al contador público Luis Vareiro, el jefe de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social, Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS. Y vamos a preguntarle todo lo que vos y yo queremos saber, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa si de repente se atrasa la patronal en pagar? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, un montón de cosas que vamos a ir descubriendo y aprendiendo acá en el programa. Y ya le damos la bienvenida a Luis Vareiro. ¿Qué tal? Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Vivi, por poder compartir con la audiencia o la teleaudiencia todo lo referente a la Dirección de Aporte Obrero Patronal, que depende del Instituto de Previsión Social. Cuando yo dije vamos a hablar de dinero, me parece que te asustaste, ¿no? ¿Verdad? Un contador no se asusta de eso. No, porque dependemos de eso para realizar o brindar los tipos de servicios que otorgamos. Claro, y bueno, y justamente eso es lo que queremos hablar en el programa, conocer cuáles son esos servicios y sobre todo que todos nos demos cuenta de qué importante es tener este seguro. Lastimosamente hay mucha gente que no tiene el seguro de IPS, porque lastimosamente los patrones no le ponen en la lista, le ponen algunos nomás. Eso también te voy a preguntar cómo se controla, porque está también la trampita y eso es lo que no hay que hacer. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es escuchar a gente joven, Luis, que de repente dice, no, yo le dije que no me ponga nomás IPS, porque así no se me descuenta eso. Y es una visión a muy corto plazo lo que tiene esa persona diciendo no, que no me descuente nomás el 9% de mi salario, prefiero eso en mi bolsillo, porque ese 9% se multiplica y es como una progresión geométrica en los beneficios que se obtiene. Es así, ¿verdad? Es así, es importante que nosotros culturalmente tengamos esa previsión, porque nos ponemos a pensar qué pasa aquel que no cuenta con seguro social y llega a la edad adulta con 60 años de edad. ¿Qué pasa? No va a tener una jubilación. Tiene que seguir trabajando. O si tiene un accidente laboral. Sí. Actualmente ahora tenemos muchos que trabajan en delivery con moto, que realmente muchas veces se accidentan. ¿Y qué pasa de un familiar que se accidente? ¿Quién se hace cargo si no está en el seguro social del IPS? Hay varias aristas que uno debe dimensionar y principalmente tener esa cultura educativa de conocer, o se tiene que enseñar también en la educación, para que uno pueda aplicar en la vida el seguro social del IPS. Así mismo. Bueno, y hablando de eso, de prevención, de eso se trata nuestro programa, ¿verdad? De tratar de instalar esta cultura de la prevención, porque sabemos que en todo, ¿verdad? Y más aún en la salud, prevenir es mucho mejor que curar. Prevenir es mucho más barato que después estar comprando medicamentos o yendo a algún tipo de tratamientos. Y esto también habla de prevención y de eso vamos a hablar en el programa. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya.
Bueno, vamos a meternos de lleno en nuestro tema. Estoy en compañía del contador público Luis Vareiro, es de la dirección, vamos a hablar de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS. Él es jefe de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social. Contanos ya eso, ¿qué es la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social? Bueno, básicamente nuestra unidad, que depende de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, se encarga de realizar las distintas difusiones y promociones con énfasis en los productos de la Dirección de Aporte Obrero Patronal y de forma transversal las partes de los beneficios a corto y largo plazo, por ejemplo. Entonces, nuestra meta es que toda persona conozca los beneficios del IPS, sea desde el punto de vista como empleador y trabajador, porque aún así los empleadores también están beneficiados al aportar al IPS. Claro, claro, por supuesto. Bueno, ¿y cuáles son las funciones de la dirección? Bueno, la Dirección de Aporte Obrero Patronal depende directamente de la gerencia administrativa y financiera. Nuestra función como dirección es prácticamente la afiliación, liquidación, generación de planillas, también así como el control y la difusión del seguro social. Siempre con el objetivo de proteger el tema financiero para que se pueda otorgar todas las prestaciones. Bueno, qué interesante y qué clave es que funcione bien esta dirección, ¿verdad? Sí, donde inicia todo es prácticamente en la Dirección de Aporte Obrero Patronal desde el momento que se inscribe la empresa y la empresa le registra a sus trabajadores. Sí, y ustedes facilitaron mucho también con esto que uno puede entrar en Mi IPS, en la página web, incluso para ver cuánto es el monto que hay que pagar como empleador, ¿verdad? Vos entrás, pones ahí, tenés un código y te sale la lista de la gente que trabaja contigo y cuánto hay que pagar. La misma cosa para el usuario, ¿verdad? Tenemos dos sistemas. Uno dirigido al empleador, que es el Registro Electrónico de Información, REI. en el sistema REI, la cual el empleador gestiona las altas, bajas, declaración de salario y todos los movimientos, inclusive imprime el extracto de cuenta, la cual puede abonar de forma online o de forma presencial. Así mismo. Y de parte del punto de vista para el asegurado trabajador o titular, tenemos el aplicativo Mi IPS, un aplicativo web, en la cual el propio trabajador puede verificar si se está aportando, cuánto se aporta por él, porque tenemos casos en la cual gana 5 millones, pero se declara en el IPS con el salario mínimo. Entonces, a veces se le descuenta inclusive por ese 5 millones, 9%, pero se declara en el IPS sobre 2.505.307. O sea, el empleador está haciendo trampa y aportó menos de lo que tenía que aportar. Sí, y justamente con este aplicativo el trabajador puede verificar si realmente se está descontando y también aportando lo que corresponde, porque al fin y al cabo, si ese trabajador de repente tiene un accidente laboral, sobre lo aportado se va a calcular el beneficio que tendría. Claro. Qué importante es que uno controle, si uno es asegurado, que controle que se está aportando el monto que es necesario, ¿verdad? Que es el correcto. Porque como decís, si gana 5 millones de guaraníes, a él le descuentan el 9% de sus 5 millones de su sueldo, pero el empleador tiene que abonar 16.5% de los 5 millones. Y a lo mejor está abonando el 16.5% de sueldo mínimo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, 2.550.307. Bueno, entonces es importante ver eso, es muy importante. Y conocer, ¿verdad? Que es lo que hablábamos ahora. ¿Cómo prevenir los problemas? Bueno, no se puede prevenir lo que no se sabe que existe y tenemos que conocer. Por eso hoy estamos acá en el Doctor en Casa hablando con el contador público Luis Vareiro, vamos a ir descubriendo y vamos a ir... es una palabra que se usa mucho, empoderándonos de esta herramienta tan importante que tiene IPS, que es Mi IPS para los asegurados y el sistema REI para los aportantes. Mi IPS. Mi IPS. Mi IPS para los trabajadores. Eso, Mi IPS.
Bueno, ¿y cuántas personas están en esta dirección y cuáles son las áreas que cubren? Bueno, nosotros como plantel o colaboradores de la Dirección de Aporte Obrero Patronal estamos 261 personas. Si bien parece mucho, pero tenemos en Capital cuenta con una dirección, una coordinación, 2 unidades, 6 departamentos y 13 secciones. Y tenemos también los servicios en el interior del país con 7 agencias regionales y 23 agencias zonales, también donde pueden realizar las distintas consultas y también las distintas gestiones respecto a los productos de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Además tenemos también colaboradores, por ejemplo, para realizar la afiliación de los beneficiarios en las distintas áreas de atención de salud, por ejemplo en Ingavi, en Anagua, en el Hospital Central inclusive, se atiende de lunes a lunes en el horario de 6 a 19 horas y sábado, domingo y feriados de 6 de la mañana a 18 horas. Entonces pueden acercarse también a inscribirlas a sus beneficiarios, los trabajadores y jubilados y pensionados. Y para esa primera inscripción en IPS, ¿cómo se hace? ¿Es el empleador el que inscribe? ¿Es el empleado el que va a inscribirse? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ese es un punto muy importante porque muchas veces el empleador mismo desconoce que tiene que inscribirle a sus trabajadores. Entonces, por la ley del IPS indica bien claro que es obligación del empleador inscribirse por un lado en el IPS y luego realizar la comunicación a través del sistema REI, el alta del trabajador en el sistema. Entonces es una obligación del empleador. Y también otro punto muy importante es que en el régimen general al trabajador siempre se le descuenta el 9% del total de sus salarios y el 16,5% aporta el empleador. Y, o sea, una persona no puede ir a anotarse en IPS, tiene que ser su empleador el que la anota. Tenemos normativas en el caso en que el empleador no le registra a sus trabajadores, pero ahí debemos analizar primeramente para ver si realmente es así, por medio de una fiscalización o por medio de documentos, o sea, una liquidación de salario, un certificado de trabajo. Y para eso tenemos disponible, por ejemplo, en la página web del IPS, que es www.ips.gov.pi, un botón o una opción que se llama denuncias. Entonces ahí todo trabajador que no cuenta con el Seguro Social puede realizar la denuncia, puede poner, por ejemplo, el horario en la cual trabaja, la dirección de la empresa, si cuenta con RUT, y también si tiene documentos como liquidación, certificado de trabajo, puede también alzar por ese medio y eso se va a ir en el área del Departamento de Control del Aportante, va a verificar, va a validar y si corresponde, entonces se le va a dar de alta de oficio, le llamamos, por parte de la dirección de AOP para que cotice y le vamos a estar reclamando también a los empleadores si es que no pagó en X tiempo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando... Porque hay empresas que dicen, no, yo tengo tantos empleados, pero estos nomás están en IPS porque los otros no están, son contratados, no tienen... No sé, hay una vuelta ahí de que todo el mundo tiene que aportar, bueno, ¿verdad? Todo aquel que está en relación de dependencia es sujeto obligado del Seguro Social del IPS. El IPS no es voluntario en este caso para el trabajador dependiente. Siempre tiene que estar inscrito y es responsable el empleador de registrarle a sus trabajadores. Y en el caso de que, por ejemplo, porque también eso dicen, no, lo que pasa es que vos presentás factura. Entonces, si presentás factura no podés estar. ¿Cómo es eso? Bueno, muchas veces para simular esa relación laboral, lo que se hace es supuestamente un contrato y se realiza, en vez de liquidarle, se hace una factura con el trabajador y el empleador. Pero al fin y al cabo, ¿qué pasa? Si ese trabajador está en etapa de jubilarse o va a tener un accidente laboral que hace el trabajador, viene, nos acerca todas las facturas. ¿Y qué hacemos nosotros como dirección de AOP? Entonces le reclamamos al empleador todo ese periodo que facturó, entonces el empleador posiblemente va a tener que pagar doble. Primeramente paga el IVA por la factura y también va a tener que pagar el aporte obrero patronal con todas las multas correspondientes. Eso siempre y cuando detectamos que es una relación o una simulación de que para evadir el seguro social del IPS.
Bueno, es importante esto porque hay muchos mitos o muchas creencias falsas sobre el tema IPS, ¿verdad? Porque he escuchado, no, si vos presentás factura, no podés estar en IPS y no es así. No, también puede ser que realmente ese trabajador, no sé, tiene una actividad particular. A veces dicen también, no, yo estoy trabajando como abogado a la tarde y a la mañana trabajo en tal empresa. Bueno, por la tarde, por su actividad particular, puede tener factura, pero cuando está en relación de dependencia en la mañana en esa empresa está trabajando, tiene que aportar e inscribirse en el IPS. Bueno, es muy importante esto y hay casos y casos, seguramente ustedes ven cuál es. ¿Cuál es un caso en que no tiene que aportar? O sea, alguien le contrata a una persona, pero no es necesario no es obligatorio que le pongan IPS. Bueno, vamos a suponer el caso de un profesional contable. Vamos a suponer yo tengo mi oficina, está fuera de la empresa y la empresa me facilita los libros contables, tal, pero no estoy en la oficina. Claro. Entonces soy independiente, ahí sí puedo yo facturar como contador profesional. Pero si yo estoy realizando la misma tarea en la empresa, uso el equipo informático, cumplo horario, tengo un jefe, entonces ahí hay una relación laboral. Entonces ahí es obligatorio que se inscriba y siempre se tiene que tener en cuenta que el que tiene que probar que no es su trabajador es el empleador. Entonces, supongamos que ese contador se vaya a hacer la denuncia al IPS, inclusive nos muestra la factura, el empleador tiene que demostrar que no es su trabajador. Claro. En todo caso, nosotros ya le ingresamos, ya va a generar planilla, ya va a generar aportes que el empleador tiene que abonar. Claro. Y también uno puede, si tiene relación, no tiene relación de dependencia con nadie, un profesional independiente, puede uno mismo inscribirse en IPS. Bueno, ahí cuando hablamos del seguro social del IPS podemos dividir ya en dos ámbitos. Por ejemplo, está el seguro social obligatorio, que por ley es, tenés que sí inscribirte, aquel trabajador de forma dependiente, y tenemos la opción de forma voluntaria. ¿Quiénes pueden ser de forma voluntaria? Aquel trabajador independiente. Y también, ¿quiénes son los trabajadores independientes? Puede ser un abogado que ejerce no en una empresa, que está ejerciendo de forma su actividad independiente, un arquitecto, un ingeniero, un contador, un artista. Un artista también puede ser. Bueno, entonces, ¿qué opción tiene ese artista? Entonces, puede solicitar de forma voluntaria al IPS, inscribirse y aporta un 13% de por lo menos un salario mínimo. Pero ¿qué implica eso con la diferencia con el seguro obligatorio? Que el trabajador independiente aporta solamente para sumar años de aporte para su jubilación. No incluye salud hasta que logre la jubilación. Ya. Y eso mismo puede ser, no sé, los microemprendedores, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Además de trabajador independiente, no es solo aquel que tiene RUT. Puede ingresar también el empleador, también puede aportar para su jubilación. Actualmente tenemos casi en ese grupo 1.200 personas. Imagínate, en Hacienda se tiene casi 900.000 RUT. Nosotros solamente cuando es voluntaria se nota que no funciona el seguro social. Imagínate, de todos los habitantes en el país tenemos solamente 1.200 en ese régimen. Inclusive es importante aclarar que las amas de casa también pueden aportar para su jubilación. Entonces vamos a suponer que una señora que está en su casa tiene la opción de poder pagar ese 13% de 2.505.000, que casi sale 260.000, entonces va a poder aportar también al seguro social. Y eso es para la jubilación. Para la jubilación. Ya. Bueno, vamos a seguir hablando porque está súper interesante, es muy importante conocer un poco más y ver, por ejemplo, los trabajadores domésticos, ¿verdad? Las trabajadoras domésticas, las personas que trabajan en las casas, como puede ser, no sé, jardinero, chofer, no sé, cocinera, qué sé yo. Vamos a ver a la vuelta del corte qué pasa con esa población tan importante y tan grande en nuestro país. Volvemos ya.
Bueno, consulta, yo estoy haciendo mi consulta también. Bueno, pero habíamos quedado, ¿qué pasa con el seguro? Sé que las personas que trabajan a nivel doméstico en diferentes casas, como cocineras, niñeras, ama de llaves, jardinero, chofer, también hay un apartado especial para ellos, ¿verdad? Tenemos una ley especial que es para las trabajadoras domésticas. No quiere decir que no haya trabajador doméstico también, porque puede ser hombre o mujer indistintamente. Entonces, ellos están protegidos por el Seguro Social y es obligatorio también. Entonces, aquella persona que está trabajando en un hogar, que no sea empresa, entonces tiene que estar registrado en el IPS. Los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, indica que aproximadamente 95% de informalidad tenemos en el sector doméstico. ¿Qué quiere decir eso? Que 300.000 domésticas no cuentan con el Seguro Social. Entonces es muy importante que realmente se le inscriba también a la doméstica. ¿Por qué? Porque imagínense si tiene un percance, no sé, utilizando la olla de presión explota. Imagínense el problema que va a tener la empleadora que no está abonando al IPS. Entonces, es importante que se le proteja. Muchas veces parecen mucho los aportes, inclusive tenemos una modalidad que se llama tiempo parcial, que es mucho menor el aporte de un salario mínimo, por ejemplo. ¿Cómo es eso, tiempo parcial? Y que se le contrata por hora. Entonces se le puede contratar de 16 a 32 horas semanales, se hace el cálculo cuánto es mensual y se aporta sobre eso. Y el empleador siempre realiza un complemento para potenciar el fondo de salud, para que también pueda ser financieramente viable las atenciones de salud en el IPS. Y eso es atención de salud, además de suma también el tema para la jubilación. Va aportando por un lado para salud y para jubilación. Claro. No, para hacer la diferencia entre el trabajador independiente, que es solo para jubilación, sin embargo, trabajadores domésticos es para salud. Y también jubilación. También es importante también indicar que los trabajadores independientes están protegidos, por ejemplo, no tienen entidad de salud hasta que se jubilen, pero durante van aportando, pueden tener, vamos a suponer el caso de un Uber se accidenta, puede conllevar a tener una prestación o una jubilación por invalidez, por ejemplo. ¿Te imaginas? Vamos a suponer que el mismo caso es muy desagradable, no me hace tocar, fallece el papá. Y tiene una criatura de 3 años, 4 años, por accidente laboral porque está manejando. Entonces puede tener una pensión de hasta la mayoría de edad ese hijo, o la esposa, o el cónyuge. Qué importante, qué bueno hablar de esta manera, Luis, porque ver las cosas que suceden día a día, porque lastimosamente tenemos muchísimos accidentes automovilísticos, de moto, de todo, y bueno... ¿Y cómo queda la familia? O sea, acá hay un resguardo teniendo esto de IPS. ¿Cómo fue el año 2021? ¿Cierto que cerraron así con un con muchísimo aporte? Bueno, siempre la recaudación hacemos un informe de gestión por parte de la Dirección de Aporte Obrero Patronal que publicamos en nuestro Facebook, que está identificado como Dirección de Aporte Obrero Patronal -IPS. Siempre ahí alzamos los datos. ¿Por qué? Porque eso transparenta la gestión. Entonces, con eso también la ciudadanía ve, bueno, se recaudó alto, pero ¿qué se hace? Vienen esas preguntas también. Y ahí es importante que la gente, todos conozcan cómo se financia el Seguro Social del IPS. Bueno, entonces respecto a la recaudación, comparando el 2021 versus el 2020, también tenemos que saber que salimos de una fuerte recesión por el tema de la pandemia, que muchos sectores principalmente fueron afectados, el caso del turismo, por ejemplo. Bueno, entonces tuvimos inclusive una recaudación en el 2021 superior en 15,64% al 2020. ¿Qué implica ese 15,64%? 1 billón más de guaraníes. O sea, en el año 2020 se recaudó aproximadamente 6.5 billón y en el 2021 7.5. Pero se distribuye eso en diferentes fondos que tiene el IPS. No va solo a salud. El IPS tiene 3 fondos. El primer fondo es el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Luego está el Fondo de Enfermedad y Maternidad y luego el Fondo de Administración. Perfecto. Y fue
este 2021 después de la malaria que tuvimos con la pandemia, o sea que sigue el COVID, pero con tanta gente, IPS estuvo al pie del cañón con eso. Inclusive realizamos, el Consejo de Administración dispuso que aquello que ya no están más pagando los empleadores, que se les atienda. Inclusive, como el Estado tiene que aportar al IPS 1,5% de todos los salarios que se pagan en el IPS, en ese sentido el Estado prácticamente estaba adeudando casi 500 millones de dólares. Le otorgó por ley del Congreso 100 millones de dólares ¿para qué? Para que pueda pagarle a aquellos que estaban con suspensión de contrato de trabajo, por ejemplo. Entonces, aquel trabajador que estaba con COVID o posible COVID se quedaba en su casa y el IPS le estaba solventando todo eso. Sí, recuerdo que así mismo fue. Bueno, ¿y quién fiscaliza, quién le fiscaliza a IPS? Bueno, por un lado tenemos inclusive un síndico bueno, la autoridad máxima del IPS es el Consejo de Administración, que está incluido por el presidente del IPS. Dentro del Consejo, cuando se realizan las secciones para determinar ciertas cuestiones, se cuenta con un síndico que está en representación de la Contraloría General de la República. Entonces, tenemos un síndico, luego tenemos la Auditoría General también del Estado. O sea, tenemos varios controles que se realizan al IPS. ¿Y hubo aumento de asegurados y beneficiarios? Bueno, comparando actualmente, si comparamos el 2021, hubo inclusive aumento. Y en el año 2022 estamos teniendo también prácticamente a septiembre el acumulativo versus el 2021, 60.000 nuevos asegurados, de los cuales 56.000 son trabajadores. Y la diferencia, los 4.000 son beneficiarios. O sea, estamos creciendo. Pero eso que implica que tenemos que crecer también en recursos humanos, personal médico, infraestructura, medicamentos. Claro, va aumentando y tienen que aumentar. Y entonces ahí tenemos que tener también un fuerte control en los casos de subdeclaraciones, por ejemplo, porque la mayoría, como se sabe que las jubilaciones se toman los últimos 36 meses de aporte, entonces estamos acostumbrados que aportamos siempre como trabajador, salario mínimo, pero todos los 36 meses se vuelven gerentes. Entonces, ¿para qué? Eso perdón, que me da risa. Pero... Entonces, ¿qué pasa? Eso rompe la función del sistema de seguridad social. Y ahí pues entra la educación a nivel país que tenemos que tener. Siempre hay un caso que a mí me cuenta un profesor. En Japón, cuando vos te vas, por ejemplo, si encontrás una sombrilla, al día siguiente vas a encontrar otra. Así mismo. Nadie lleva la sombrilla. Nadie. Bueno, entonces por eso anda su sistema y esa forma de economía, por la calidad y la cultura en educación que tiene su gente. Por la educación y por la honestidad. Entonces nosotros tenemos que ver esa forma, primeramente tener conocimiento también y también llegar a ser así. ¿Y qué pasa si pillas que justo se volvió gerente en los 36 Bueno, meses? y ahí puede haber un inconveniente porque el área control de la Dirección de Administración de Jubilaciones verifica su aporte. Luego, si detecta, inclusive se le puede negar esa jubilación o se toma en base al mínimo. O sea, eso sería, me imagino que sería una persona que tiene un sueldo interesante, pero que declara sueldo mínimo. Sí. Para que les cuenten el 9%. El mínimo posible. ¿Verdad? Y después cuando ya le falta poco para jubilarse, entonces declara su salario real. Sí, eso muchas veces pasa, pero eso que pasa rompe muchas veces el sistema y nosotros financieramente, para que siga siendo sostenible el Fondo de Administración y Jubilaciones, no tenemos que romper ese sistema, tenemos que declarar lo que realmente corresponde. Claro. ¿Y cuántos son los asegurados ahora, IPS? Bueno, actualmente para definir los asegurados está comprendido primeramente por los jubilados y pensionados, porque son asegurados. Claro. Los trabajadores y trabajadoras, y también tenemos un grupo que le llamamos no contribuyentes, que son los excombatientes y sus viudas e hijos, que son prácticamente 5.519. Pero ¿hay todavía excombatientes vivos? Anteriormente, hace poco teníamos 13.000 y a nosotros nos llamó la atención, tenemos un departamento de inteligencia y bajó drásticamente ahora a 5.000. Y habían que falleció, habían gente a lo mejor que se hacían pasar por
es combatiente, entonces disminuyó sí. a 5.519. Pero espera un poco, las matemáticas no miden cuántos años tiene que tener esa gente. Y creo que 100 y... O sea que hay 5.000 personas de 100 años. No, pero quedaron las viudas y sus hijos como herederos, los herederos. Sí, no, porque no puede ser eso. Sí. Pero tenemos que ir haciendo Yo ya iba a investigar. esos controles. Y Claro. tenemos como cotizante, tenemos 877.349 personas. ¿Cómo te acordás, por Dios? Me acabo de olvidar del número que me dijo a mí, ¿verdad? Y él sabe perfectamente. Todos estos datos que están, hay muchísimos datos en la página web del IPS que hace justamente la dirección de planificación. Hay un botón que se llama observatorio, inclusive ahí te muestra la cantidad de empresas, asegurado, beneficiario, inclusive la recaudación. Entonces es importante saber. Entonces beneficiarios tenemos 877.349, esos son los cotizantes. Los beneficiarios, que son 631.073 personas. Luego está el no contributivo, que acabamos de hablar, que son 5.519. Y el total de la población protegida en el IPS es 1.531.941, que equivale al 20% de la población a nivel país. Me fascina esa memoria. Y estamos todo el día en los números, nos solicitan datos y... Qué facilitamos. maravilla, qué capísimo, pero siempre lo tuviste buena memoria. Y Chico. lo que pasa es que cuando algo te apasiona, nosotros somos, al menos tenemos un grupo en IPS que somos fanáticos del IPS, no nos gusta muchas veces que a veces se hable mal y vemos la forma de presentar los números tal para que la gente conozca y defienda lo que es suyo. ¿Por qué? Porque el IPS es prácticamente de quiénes son, de los aportantes. ¿Y quiénes son los aportantes? Los empleadores y trabajadores. Entonces, mientras más se conozca, más se haga transparente la gestión, pero toda la ciudadanía también tiene que exigir y tiene que conocer para poder exigir un servicio acorde a la que financieramente también ingresa. Fantástico. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya te tiro una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona descubre que trabajó en una empresa, ya no está más en esa empresa, y que durante ese tiempo la empresa le descontó, pero no aportó? Para el próximo bloque. El próximo bloque. Ahí está. Nos vemos ya. Es hablar con alguien que sepa tanto y con tanta autoridad y conocimiento de causa, porque eso de saber todos los números, cuánto aportantes y todo, eso es maravilloso, de verdad. Bueno, lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando, porque uno se mueve del lugar de trabajo, generalmente, más ahora en esta época, ¿verdad? Antes era entrar en una empresa, te quedabas hasta que te jubilabas y eso era lo máximo. Eso, sin embargo, ahora la gente está buscando mejoras y va cambiando, y eso también es crecimiento. ¿Qué pasa si de repente vos decís, un poco cómo está el tema de IPS, porque ahora soy independiente, pero antes trabajaba en una empresa y qué sé yo, y ves que, no sé, una empresa que trabajaste 3, 4 años, lo que sea, nunca jamás aportó? A vos sí te descontaron. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí puede haber diferentes situaciones. Generalmente, a veces cuando nos vamos a hacer capacitación en el interior, tenemos, por ejemplo, se acercan las personas adultas mayores, por ejemplo, tiene 60, 72 años y nos dice, si ya hay jubilación más, haré como a las 30 años de aportes, haré como años de edad, tengo ya 62. Sí. Bueno, entonces una de las condiciones para la jubilación es tener 60 años de edad y 25 años de aporte. Y yo le digo, voy a poder jubilarte, le digo. Pero luego verificamos sus aportes y había sido, ahí puede pasar, que le escribió como jornalero. Cuando te escribe como jornalero y uno aporta el mínimo, prácticamente te computa el 60%. Para ser más didáctico, 10 años de trabajar como jornalero, aportando el mínimo jornalero, te va a computar como si fuera 6 años. Ya. Entonces, con el tiempo, no lográs muchas veces jubilarte, porque casi el doble tenés que trabajar. Sí.
Bueno, pero ¿qué puede pasar con ese trabajador que realmente no sabe o no si no aportó? Entonces, primeramente tenemos el aplicativo Mi IPS donde puede ver. Y ahí puede pasar la siguiente situación. Si trabajó antes del 2000, como no teníamos sistema, esas tenemos planillas digitalizadas, en la cual entonces el funcionario de jubilaciones, que puede también realizar la consulta a través de Mi IPS y decir, bueno, en la empresa A yo aporté de 1980 a 1985. Eso se va por sistema o se acerca en el área de atención de jubilaciones, solicita su estado de cuenta, declara a esa empresa y luego jubilaciones va a verificar si realmente se aportó o no. Bueno, vamos a suponer que se aportó, jubilaciones dice ok, entonces ese del 80 al 85 va a impactar luego. También puede ser que el empleador no le escribió, entonces ahí no va a impactar, no va a sumar para su aporte. Puede ser que el empleador financió, pero nunca más pagó, le escribió, pero financió. La financiación lo que te hace es cuando, lo que indica es cuando aquel empleador está en mora, viene financia, se le habilita para la atención de salud, pero no así nos suma los años de aporte para la jubilación. ¿Por qué? Porque todavía no entró la plata que va a ese fondo. Claro. Entonces eso también pasa. A veces hay casos que financian por 5 años de aporte y ya me quieren jubilar, pero no está todavía computado para jubilaciones. Entonces es importante que no pase como ese señor que me consultó cuando tiene 62 años y había sido... Y trabajó 30 años. Y posiblemente trabajó, pero le escribió como jornalero y aportó al mínimo. Y él me decía que ganaba más, pero una forma para poder determinar, pues tenés que comprobar si realmente trabajó y no tiene ningún papel, no tiene nada. Entonces no logró esa jubilación. Qué importante es guardar todos los papeles, entre paréntesis, sí, ¿verdad? Y verificar si se está aportando. Eso es la ventaja de la tecnología, que puedes ver si ahora paga la empresa, en el instante puedes ver si ya se ingresó. Hablabas de capacitaciones y charlas en el interior. Contanos un poquito de eso. En el interior, acá, ¿dónde hacen? ¿Cómo hacen? En el interior generalmente es esencial irse también porque no estamos a nivel país todavía con la tecnología. O sea, hay varias personas que no están utilizando, no tienen acceso al Internet. Entonces, efectivamente, tenemos que llegar a ellos. O sea, el Instituto de Previsión Social tiene que llegar a ellos, sean para los trabajadores, las empresas y principalmente también en las instituciones educativas que ya son el futuro de nuestros países. Entonces, nosotros nos acercamos muchas veces a la empresa, a veces a las municipalidades, cooperativas. Hace poco estuvimos en el Chaco, hicimos una capacitación en Neuland, Loma Plata, Filadelfia. Entonces, constantemente estamos de forma presencial donde nos inviten para poder promocionar y difundir todo lo que implica el beneficio del IPS. Pero eso generalmente te invita la empresa o puede haber, no sé, personas que digan, no, queremos un poco, somos una asociación de, qué sé yo, de padres, no sé. Sí, tenemos, por ejemplo... La Barra Brava, qué sé yo, no sé. Formamos a esa alianza estratégica, principalmente en el interior. Lo que administran las empresas son los contadores y administradores. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, grupos de contadores que se organizan y nos invitan para realizar las charlas. También hace poco hicimos con la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, por ejemplo. Y también, como tenemos agencias en el interior del país, la propia agencia suele, por ejemplo, gestionar, bueno, acá vamos a hacer con la Cámara de Comercio de tal zona, con las instituciones educativas o tal universidad, y así nos vamos organizando para poder también realizar esas charlas. ¿Y en los colegios, así tipo los últimos cursos, o eso no está dentro de la malla curricular, la información? Porque eso es algo vital acá para todos los que vivimos en Paraguay y salimos del colegio sin ni nunca supimos nada. Bueno, ahí por ejemplo quiero también hacer énfasis. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Siempre, como contador público, siempre te explica el 9%, el 16,5% para hacer el asiento. Sí. Pero nunca supe para qué es ese 9%. Imagínense llegar a la universidad y no sabes que esto ya IPS ni la SET, por ejemplo. Entonces tenemos un gran déficit en la parte educativa
en lo que se tiene que aplicar a la vida. Y que por Sí. ejemplo, yo siempre suelo decir cuando doy mi charla, primeramente le preguntaba a los estudiantes, ¿ustedes saben cómo lograr el día de mañana tener un buen trabajo o tener una casa? Porque tener una casa hoy día es muy costoso, tener que ahorrar prácticamente toda tu vida para lograr tener una casa. Bueno, entonces ahí empezamos a hablar, charlar y luego le digo, o poniendo ejemplo, ¿qué pasa si vos te accidentás y no tenés IPS? ¿Quién te va a ayudar o quién te va a...? Claro. Entonces, haciendo el razonamiento, uno llega a la conclusión que es importante. Entonces, esa charla queremos llevarle siempre a los chicos en la parte educativa. Sí. Y muchas veces en los colegios, cuando nos vamos a ofrecer esa charla, nos dicen, para el último año, no, le decimos. Puede ser para todos los niveles. ¿Por Claro. qué? Porque cuando uno está a partir del, no sé, el primer grado, en mi tiempo era primer grado, no Sí, sé, sí. es el momento en el cual uno puede incidir en el pensamiento para que tenga esa cultura. Tal cual. Entonces, no tenemos educación financiera, no tenemos, o sea, no tenemos la educación de prevención en todo, del ahorro, de un montón de cosas. Y qué importante es, como decís vos, que esto ya desde chicos. sí. Si bien en la malla curricular del MEC está, creo, en los últimos años, pero es de forma optativa. Y al ser optativo muchas veces no funciona. Claro. Nadie vaya a leer el libro y va a entrar, no, acá IPS, Sí, el alumno. sí, sí. No, eso tiene que ser obligatorio, porque al fin y al cabo, en un punto de su vida le va a afectar En algún momento. no tener ese seguro. Claro, y tiene que saber, sea empleado o se convierta en un empleador, Sí. ¿verdad? Bueno, ¿cómo es o sea, es obligatoria la inscripción al IPS? Eso, Por ley. Por Eso es ley. indiscutible, porque muchas veces los empleadores me dicen, mi trabajador no quiere IPS. sí, O sea, ahí no hay quiero o no quiero, es obligación del empleador inscribirle. hay gente que no quiere porque figura en el sistema, ¿cómo es esto que le dan dinero? Para los ayudas sociales. Sí, Sí. no me viene el nombre, pero no es Marangatú. Tecoporá, por Tecoporá. ejemplo. Sí, porque tuvo. Exactamente. Y si tiene IPS, entonces no va a recibir esa ayuda. No va a recibir, pero imagínense si vos sos trabajador, también después el día de mañana no vas a tener una jubilación. Claro, no, pero por supuesto, Y- digo, por eso que hay que explicar, ¿verdad? Así como hay gente que de repente dice, no, que no me descuenten más ese 9%, yo necesito que esté en mi bolsillo. Pero eso es pensar hoy, ese es pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Y lo peor de muchas veces del asistencialismo, Sí. que implica, yo por ejemplo a veces suelo hablar con las personas, adultos mayores o jóvenes inclusive, no, yo voy a esperar nomás tener 65 años y voy a cobrar ese 500, 600 mil que me da adulto mayor. Imagínense muchas veces el pensamiento que estamos teniendo. ¿Y qué pasa? Primeramente no va a tener una calidad de vida y si No. tiene hijos mucho peor. Claro. Entonces vamos a engrosar la pobreza, vamos a dar más asistencialismo y al fin de cabo el impuesto va a subir y todos debemos pagar de alguna otra forma. No, así mismo, es que hay que hacer un cambio en el pensamiento. Tenemos que cambiar. Y para eso se necesita la información. Y gente como vos, Luis, que explique bien y que te dé gusto lo escuchar, ¿no? Alguien que viene ahí, te recita y te aburre, ¿verdad? O sea, alguien involucrado y que conozca el tema. Ahora, una consultita. La gente que entra a trabajar y le dice, bueno, tenés 2 meses de prueba, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Tienen que tener ya el IPS o no? ¿O es después como viene la mano? Bueno, ahí entonces la Carta Orgánica del IPS, tenemos la normativa de 1860/50 que fue modificado por la ley en el año 73, indica taxativamente que el trabajador, o sea, el empleador le debe inscribir a su trabajador o trabajadora al momento del inicio de las tareas. Es decir, hoy yo vengo acá a trabajar, tengo que estar inscrito ya. ¿Por qué? A veces... Aunque esté de prueba. Aunque esté de prueba. ¿Por qué? Porque tiene que estar protegido ese trabajo. Claro. Ese es el objetivo del seguro social. Lo que determina el Código Laboral en el tema de el tiempo de prueba es que cualquiera de las partes puede dar por terminado sin incurrir a una indemnización, Claro. pero no así no está exonerado de aportar al IPS. Y ahí tenemos que ir al corte ya, pero ¿y los pasantes, por ejemplo? Hay pasantes que no cobran un sueldo, le dan un incentivo o un, no sé cómo se llama.
Bueno, igual de todas formas le puede escribir, pero hay normativas que avalan también y tiene que comunicar al Ministerio del Trabajo también para que esté aprobado, pero no puede decir directamente este es pasante y no aporta. Por lo menos tenemos diferentes niveles donde se aporta, inclusive menos como aprendiz también, y tiene que estar inscrito de alguna otra forma. Fantástico. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, estamos en la parte final del programa con el contador público Luis Vareiro. Él es jefe de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social, Dirección de Aporte Obrero Patronal de IPS. Y para esta parte final, ¿cómo se puede conocer el tiempo que una persona tiene aportando en IPS? El tiempo real, ¿verdad? Porque a lo mejor trabajaste como ese señor 30 años y el aporte fue menos. Y los datos para la jubilación, ¿dónde se puede ver eso? Bueno, primeramente está el aplicativo Mi IPS, en la cual el trabajador o la trabajadora puede acceder a sus aportes. Entonces hay una opción que dice ver aportes y le va a aparecer una planilla consolidada en la cual indica los años y los meses. O sea, bajás ese aplicativo en tu teléfono o donde sea, Mi IPS, sí, todo junto. Ahí lo que quería indicar que es un aplicativo web, no es una app así como estamos acostumbrados y descargamos de Play Store. Es un aplicativo web. ¿Y cómo se gestiona ese PIN? Se gestiona a través de identidad electrónica. Todo se hace vía web. Sí. Y la identidad electrónica, vos gestionas tu PIN, y te va a preguntar quién es tu papá, tu primer nombre, ¿dónde tu tenés foto, que entrar? Y pueden poner identidad electrónica. Y ya te sale. En Google y le va a salir. Eso administra el MITIC, que es el Ministerio de Tecnología. Y bueno, una vez que tenga ese PIN, inclusive la identidad electrónica es muy importante porque pues, a veces te aparece, o si ya está digitalizado, por ejemplo, el certificado de nacimiento de tu hijo. Todo ya tenés. Hay varias constancias. Entonces, una vez que tiene el PIN, puede ingresar a través de Mi IPS con el mismo PIN y luego ya generar su planilla en la cual le va a decir, tenés actualmente tantos aportes. Si antes del año 2000 no figura, entonces por el mismo aplicativo debe solicitar indicando en qué empresa trabajó, número patronal y el rango. Entonces eso se va de forma electrónica al área de jubilaciones para que verifiquen en la planilla y si está, entonces va a impactar esos aportes. Fantástico. Bueno, entonces todo el mundo ya a ver y controlar eso. Es muy importante. Es importante porque para mucha gente es la única manera de tener asistencia médica, ¿verdad? De calidad. Y para otras personas que dicen, no, me voy nomás al médico, a mi médico, tengo otro seguro, lo que sea, pero es la jubilación. Es eso de que tenemos que pensar que si Dios quiere, todos vamos a llegar a viejitos y vamos a tener ese momento de jubilarnos y vamos a poder jubilarnos y no estar dependiendo de los hijos, de la familia, del Estado, de algún lado, porque ya no puedes trabajar. Y ojalá llegues saludable a esa vejez, ¿verdad? Pero que si tenés algún tipo de problema de salud, con más razón. Bueno, ahí por ejemplo entra otra vez la educación. Siempre a veces en mis charlas pregunto, y según los requisitos para jubilación, a veces te parece mucho tiempo, 15, 20, 25 años, y me preguntan, no, pero yo no voy a lo mejor llegar para eso, o voy a morir antes. Bueno, si uno muere es espectacular, pero imagínate llegar a los 60, 70 años y no tener ningún tipo de ingreso. No. A veces digo un mal ejemplo, ni tu nieto te quiere. Sí, entonces es triste esa realidad. A veces el abuelito ya en el fondo le ponen, no se dice en realidad abuelito, adulto mayor. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de ingreso y a veces inclusive ni su pariente no le hacen caso, de una triste realidad. ¿Y qué pasa ahí? El vecino tiene que hacer la apoyada, recurrir. Sí. Y eso es muy importante, entonces por medio de la educación tratar de asegurar una jubilación. Así mismo. Y otro que es muy polémico y que rompe también nuestro sistema de salud, que es aquel que se enferma, esa persona
sea para consultar, para tener el tema de diálisis o medicamentos oncológicos, que son muy costosos, te cuesta entre 10 a 25 millones. Ahí sí quiere IPS. Claro. Y nos dicen, yo quiero aportar inclusive de forma adelantada para tener esa cobertura. Y el sistema realmente no funciona así, Claro. realmente funciona para aquel que trabaja. Eso nosotros le llamamos seguro de favor, porque es una simulación del trabajo Claro. para obtener ciertos Y beneficios. por eso es previsión social. Justamente. Estamos hablando de la previsión. Justamente, entonces, todo conlleva más allá del control para que haya ese cambio, es la educación. Así mismo. Y nos diste una charla magistral, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos explicado tan bien todo. Y bueno, te esperamos en un próximo programa. Vamos a estar presentes y tenemos una frase que justamente con el equipo de la unidad de promoción que queremos también decir, Sí. que es implantando la cultura del seguro social. ¿Por qué implantando? Porque desde chico tiene que estar arraigado, tiene que ser una cultura, más allá de la educación, porque la cultura se aplica. Sí. Entonces queremos nosotros que todos conozcan y así también, como decimos, la información es poder. Así mismo. Perfecto. Gracias, Luis. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.